Ya, buenísimo, ¿cómo están? Aquí Cristóbal Comforts. Bien, yo les voy a hacer la ayudantía paso a paso. Yo ahora no soy ayudante del ramo, pero he sido varias veces, así que, bueno, pues yo les voy a hacer la ayudantía de la prueba uno o sea, les voy a hacer la prueba uno del semestre pasado, en, que se parece bastante en materia a lo que les entra para la prueba de ahora, según tengo entendido. Entonces, así que eso, pues. Sí, les voy a hacer la prueba, así que démoslo. Los comento igual los voy a hacer más por la pasada porque igual encuentro que las pautas están bien completas. Entonces ya, al final el primer comente, la CMF debería multar a todas las empresas que ofrecen comprar productos y servicios pagados en cuotas sin interés. Porque al final eso es publicidad engañosa y siempre existe un interés implícito. Entonces al final lo mismo que dice la pauta, que me acuerdo que está bien completa, y generalmente puede que haya más de una opción. Puede ser o pagar un producto, solo una cuota, o sea, el precio contado, no sé, para un precio X, versus pagar el mismo producto, pero con cuotas sin interés a un precio de X más, no sé, pongámosle un delta, o sea, un epsilon. Entonces, al final, como hay una diferencia en los precios, implícitamente vamos a estar pagando un interés, ¿ya? Al final la pauta está bien completa, así que no hay mucho que les pueda agregar yo. Después la D, el martes 3 de septiembre, se redujo la TPM de 5 a 5,50. 5,75, 5,50. Ya lo importante acá, la TPM siempre, que es igual a una duda que realmente pasa, la TPM es una tasa nominal, o sea, en pesos en este caso, y es una tasa en base anual, ¿ya? O sea, esta tasa está en base anual, ¿ya? Entonces, nominal y en base anual. Y la inflación de agosto alcanzó un 0,3%. Como es la inflación de agosto, el IPC, al final la variación del IPC, que es la inflación, siempre es una tasa mensual, ¿ya? Y después nos dicen el que valor de equilibrio alcanzado esta mañana, la tasa 9F. Al final la tasa 9F nosotros sabemos que es una tasa real, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros por ecuación de Fisher sabemos que uno más la tasa real es igual a uno más la tasa nominal partido en uno más la inflación, ¿cierto? Nosotros para poder hacer esta ecuación tienen que estar todas las tasas en una misma base como temporal, por así decirlo. Entonces, la tasa nominal tiene que estar en el mismo plazo que la tasa de la inflación. En este caso, la tasa nominal está en base anual y la tasa de la inflación está en base mensual. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay dos opciones. La que hacen acá en la pauta es pasar la tasa de la inflación que está mensual, pasarla anual. Como es una tasa compuesta al final, lo que hacen acá es uno más la tasa lo elevamos a 12, porque hay 12 meses en un año, y trabajamos con la tasa anual como viene la TPM. O lo otro podría ser pasar la TPM a tasa mensual, que al final sería el uno más eso elevado a un doceavo, partido en uno más el 0,3%. Entonces son las dos opciones. Entonces si hacemos esto, al final pasamos esto a anual, y luego esto lo ocupamos así, nos da que la tasa de la UEF anualizada, o sea, anual, es de 1,78%, ¿ya? Y después, como se logra el equilibrio y qué sé yo, al final la pauta igual está bien completa, entonces al final lo pueden ver ustedes. Y la E, desde hace un par de... Ya, esta pregunta según yo es típica, le encanta a los profes hacer esta pregunta de las pensiones, ¿ya? Entonces al final, que las pensiones, la baja tasa de reemplazo. ¿Qué es la tasa de reemplazo al final? Que igual sale acá en la pauta, es la jubilación que tenemos, o sea, la pensión que vamos a tener, partido en el sueldo final, ¿ya? Entonces al final lo que dice es como, en base a la jubilación, ¿cuánto hago de de mi último sueldo? Entonces, si mi pensión es X y mi último sueldo era X, mi tasa de reemplazo es 1, al final gano lo mismo que mi último sueldo. En general no pasa porque es muy difícil que tu pensión sea igual a tu último sueldo. Entonces, tres formas diferentes de plantear. Ya, entonces nosotros lo que sabemos siempre es que ya, nosotros cuando ahorramos en la AFP, al final ahorramos todos los meses un cierto monto. Entonces, ¿cómo podemos poner el valor presente de nuestro ahorro? El valor presente del ahorro va a ser el monto que ahorramos. Supongamos que no hay crecimiento, ya, pero puede ser con, ya, pongámosle con crecimiento. R menos G
Y acá pongámosle uno menos uno más G, uno más R elevado a N. ¿Qué es N? Son los años de cotización que tenemos, ¿ya? Y esta fórmula nos sirve si es que nosotros suponemos que no hay lagunas, o sea que nosotros desde que empezamos a ahorrar lo hacemos de aquí hasta que nos jubilamos, ¿ya? Porque al final nuestro N no considera que hay meses en los que no ahorramos. Entonces esta es nuestra fórmula. Entonces, bueno, después la pensión en un futuro, para llegar como nuestro pozo, por así decirlo, nuestro monto ahorrado, nuestro monto ahorrado cuando nos jubilamos va a ser igual al valor presente del ahorro por, al final lo tenemos que llevar a valor futuro, ¿ya? Entonces por uno más R, que al final es lo que renta nuestra pensión, elevado a N, que son los años que desde que nos jubilamos hasta, o sea, desde que empezamos a trabajar hasta que nos jubilamos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Em, nosotros queremos, bueno, nuestro monto ahorrado, nosotros queremos ver cómo, ya bueno, y finalmente nuestro también, nuestra jubilación, y al final, como el valor presente de la jubilación va a ser igual al monto ahorrado, y esto va a ser igual a la pensión partido en un R, que puede ser otro R, ojo, porque ahí depende del ejercicio, ¿ya? Pero es un R genérico al final, la tasa, y también puede que haya crecimiento, ¿ya? O sea, que nuestro monto genere cierto crecimiento. Menos, pero ahora pongámoslo así. Y acá pongámosle otro N distinto ya para que se cache que al final estos son los años de que vamos a estar jubilados, ¿ya? Entonces nosotros queremos aumentar este P de acá, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos eso? Acá nos dan cuatro formas. Aumentar el porcentaje que se destina a la AFP, que al final nosotros sabemos que se cotiza un 10% del sueldo, que ahora igual hay una reforma que cambió, pero era un 10%. Entonces, lo que hace es que si es que aumenta este F, va a aumentar el valor presente del ahorro. Si es que aumenta el valor presente del ahorro, va a aumentar el monto ahorrado. Y si es que aumenta el monto ahorrado, aumenta el valor presente de la jubilación y probablemente el P. ¿Ya? Otra forma que aumenta el número de años que se ahorran. Si es que aumenta nuestro N. Entonces, si es que aumenta nuestro N, son más veces las que generamos ingresos. Y al final la típica como moraleja es que mientras antes uno empieza a ahorrar, mejor porque el interés compuesto funciona por más años. Aumentar la rentabilidad del fondo, al final aumentar el R, que al final que renten más, entonces obviamente van a generar un mayor ahorro y aumentar la densidad de cotizaciones, que al final es que no haya laguna, ¿ya? Entonces al final como ahorrar de forma pareja. Y al final es eso, ¿ya? Bueno, ahí está la pauta también, está muy completa, encuentro yo. Ya, y ahora lo importante, ya. Entonces al final los numéricos, ya. Ya, entonces acá el ejercicio este igual es típico, según yo, en muchas pruebas lo preguntan, o controles. Un siguiente instrumento que tiene estos cuatro pagos, ¿ya? Y el precio de este instrumento es 100. Y la tasa de interés constante es de 10 por periodo. Y es compuesta, ¿ya? Ya, una persona comenta que el instrumento paga 122 en total, que al final es la suma de los pagos. Entonces, ¿quién lo compra gana un 22%? Una excelente inversión comprarlo en 100, es una ganga, ¿ya? Bueno, obviamente esta afirmación no considera el valor tiempo del dinero, ¿ya? Em, Porque al final no es que uno reciba los 122 como al tiro, sino que los recibe en plazos muy distintos. Entonces, al final eso tiene un valor en el tiempo, ¿ya? Entonces, ¿cuánto vale el instrumento? Nos dicen que vale 100. Y nosotros sabemos que el precio de un instrumento es igual al valor presente de los flujos.
o debiera ser igual, si no hay un arbitraje. Entonces, el valor presente de los flujos, la tasa es de un 10%, nos dijeron. Entonces, el primer flujo es un periodo más, entonces sería 40 partido en 1,1. El siguiente flujo es 37 y en dos periodos más 1,1 al cuadrado. Después 34 partido en 1,1 al cubo. Y después 11 partido en 1,1 a la cuarta. ¿Ya? Si nosotros hacemos eso, nos da que es 100. Ya, entonces el instrumento vale 100, el valor presente del flujo vale 100 y el precio también es 100. Entonces el precio está bien asignado. ¿Ya? Eh, tuki tuki. Entonces acá la B, que al final este igual es complicada la B, que en general la gente le cuesta. Entonces, por último, para que se la aprendan de memoria cómo hacerla. Entonces demuestra que si una persona compra el instrumento en 100, efectivamente obtiene una rentabilidad sobre su inversión de un 100, de un 10% por periodo. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a comprobar esto? Vamos a simular que tomamos una deuda, ¿ya? Para comprar el instrumento. Entonces tenemos T0, T1, T2, T3, T4. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a tener los pagos y acá deuda más los intereses y acá el neto, ¿ya? Entonces, que nosotros vamos a querer una deuda para comprar el instrumento y con los flujos del instrumento vamos a pagar la deuda. Y la deuda la vamos a pactar a una tasa del 10%, ¿ya? Y al final el 10% se va a aplicar por la parte, como por el saldo que tiene la deuda, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Recibimos 100 por la deuda. Nosotros compramos el instrumento, entonces en T1, ¿cuánto vamos a recibir? 40, ¿ya? Entonces vamos a tener 40, que al final los 40 los vamos a usar para pagar la deuda. Entonces la deuda la pactamos a una tasa de un 10%. Entonces si teníamos 100, ¿cuánto debemos? 110, ya, más 110. Con los 40 que recibimos pagamos parte de estos 110. Entonces, ¿cuánto nos queda? Menos 70. Ese es nuestro saldo de la deuda, ¿ya? Después en T2 recibimos 37. ¿Cuánto vamos a deber de deuda más intereses? Tenemos 70, lo multiplicamos por 1,1, menos 77, perdón, más 77, y acá, perdón, esto es más. Entonces, 77 menos 37 nos da 40, ¿ya? Después recibimos 34, los 40 se convierten en 44, ¿ya? Entonces acá nos quedan 10, acá recibimos 11 y justo debemos 11. Y en el neto nos queda 0, entonces tomando una deuda, una tasa del 10% respecto al saldo insoluto, y con los flujos del instrumento pagando la deuda, nos queda justo en 0 al final. Entonces quiere decir que el instrumento, se la deuda, por así decirlo, renta un 10%, el instrumento también renta un 10%, ¿ya? Entonces al final se cumple, porque llegamos a un 0 al final, ¿ya? Entonces esa es la forma de demostrar que comprando el instrumento por 100 efectivamente tenemos una rentabilidad de 100, o sea, de 10 por periodo. Y ya, ya acá también la pauta está muy buena, pero dice, suponga que el instrumento se vende en 90. Frente a este nuevo precio, alguien comenta, ahora sí es buen negocio comprarlo, a un precio de 100 se ganaba nada comprándolo. Ya, al final lo que dice, claro, como que nosotros pagamos 100 y en valor presente también recibimos 100, entonces como que no ganamos nada. Pero es mentira, porque al final una cosa es el valor presente y otra cosa es el precio que pagamos. Porque nosotros acabamos de demostrar que nuestro activo generaba una ganancia de 10% por periodo, una rentabilidad de 10%. Entonces, si tenemos una rentabilidad de 10% por periodo, es imposible que no ganemos nada, ¿ya? Entonces, si estamos ganando una rentabilidad de 10 por periodo. Solamente que al final, en valor presente, esos flujos son igual al precio. Entonces, por así decirlo, no estamos ganando nada en términos de valor presente, ¿ya? El BPN es igual a cero, que al final el BPN es igual al valor presente de los flujos menos la inversión, ¿ya?
Entonces al final nuestro valor presente son 100 y nuestra inversión también son 100. Entonces en BPN estamos ganando cero, pero por periodo estamos ganando 10%. Entonces si hay una ganancia. Si es que el precio fuera 90, esto sería 100 menos 90, entonces estaríamos ganando 10 en valor presente, ¿ya? Entonces ahí hay dos visiones. Entonces lo que dice la pauta es esto al final. Falso, porque al final con el precio de 100 también se ganaba, ya se ganaba un 10% por periodo. Y por otro lado, correcto, porque antes el VPN era cero y ahora el VPN es 10, ¿ya? Pues al final esas son las dos visiones y las dos también, ¿ya? Después la 3, al final también es clásico un ejercicio de índice, que la gente igual se confunde, pero no son tan difíciles, seguirle la mano, ¿no? Ya, entonces tenemos acá, ya, tenemos todo el chamullo acá y tenemos acá los sueldos, los alimentos y otros bienes, ¿ya? Entonces, un índice de sueldos con salario en base 100. Ya, entonces nosotros tenemos, acá tenemos 2018, 2019, 2020, perfecto. Entonces tenemos acá los sueldos, ya los voy a anotar para tenerlos acá, 550, 580, 560, 581. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros queremos hacer un índice que es en base 100, ¿ya? Entonces acá vamos a tener nuestro índice, que en 2018 valga 100. ¿Cómo va a ir variando este índice? Este índice va a ir cambiando en base a los incrementos que tiene el sueldo, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos sacando el valor que tiene el índice? Nosotros tenemos que ir sacando cuánto cambia el sueldo. Entonces, acá, entre el 2018 y el 2019, y al final esto es lo mismo que el IPC. Entonces, nosotros vamos a tener que el valor del índice en T más uno o en T, vamos a ponerle, va a ser igual al valor del índice en T menos uno por uno más como la tasa de crecimiento que tiene los sueldos, lo que sea, ¿ya? La inflación, por ejemplo, el IPC al final es un índice que se actualiza con la inflación. Entonces sería uno más la inflación acá. ¿Y cómo nosotros sacamos el R? El R al final es como el valor que tiene cierta cosa en, acá le vamos a poner en T y en T menos uno y le restamos uno, ¿cierto? Para sacar la tasa de crecimiento. Entonces al final esto lo podemos reemplazar como que IT es igual a T menos uno por como el valor en T partido el valor en T menos uno, ¿cierto? Entonces no, nos estamos ahorrando como el menos uno para sumarle el más uno. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál es el cambio acá? Va a ser 580 partido en 550, 580 partido, dividido en 550. Esto nos da 1,0545, ta. Entonces, nuestro índice acá va a ser 100, o sea, bueno, va a ser 100, que es el valor de nuestro índice antes, por esto de acá, que al final sería el 580 partido en 550. Entonces, 100 por este número de acá. Entonces, esto nos da 105,45. Para abajo, ¿cómo lo hacemos? Va a ser el 560 partido en el 580 por al final nuestro valor del índice. Entonces, el valor del índice en 2020 va a ser el 105,45 por 560 partido en 580. ¿Ya? Y esto nos da 101,81. Entonces, ustedes ya cacharon la idea. Entonces, al final, después esto va a ser 105,63, 107,27 y 112,72.
Ya, entonces al final este sería nuestro índice de sueldo. Y al final lo que pasa también acá es que si nuestro sueldo acá hubiera sido justo 100, no hubiéramos tenido que haber hecho el cambio, pero como al final tenemos que ponerlo en base 100, ¿ya? Porque al final después van a cachar. Ya después la B, ya, entonces la B, ya la vamos a pegar acá. Entonces, suponiendo que la familia gasta un 50% en alimentos y 50% en otros bienes, construye un IPC con base 100. Ya, entonces vamos a tener lo mismo. Entonces, ¿cómo vamos a transformar este índice? Entonces vamos a tener el costo. Entonces vamos a tener el costo. Entonces, acá nos dicen que gastan 50% en alimentos, o sea, en esto, y 50% en esto. Entonces, ¿cómo va a ser nuestro índice? Va a ser, para el 2018, va a ser 120 por 0,5 más 80 por... no, entonces 120 por 0,5 más 80 por 0,5. Si nosotros hacemos esto, esto es 60 más 40, esto da 100. Si se dan cuenta, nuestro índice para el 2018 tenía que tener base 100. Y acá el costo justo nos da que es 100. Entonces al final no tenemos que hacer como la transformación de acá, de primero tener los sueldos, sacar el cambio en los sueldos y multiplicarlos por el índice, ¿ya? Acá nos da que es justo 100, entonces podemos ir trabajando simplemente sacando los costos de cada uno. Entonces acá va a ser 130 por 0,5 más 83 por 0,5 y así para todo, ¿ya? Y esto nos da que es, acá nos da 106,5, 116,5, 122,5, 124 y 126,5. Y acá obviamente depende de las ponderaciones. Si hubiera sido que la gente gasta 80% en alimentos y 20 en otros bienes, hubiera sido 120 por 0,8 más esto por 0,2. ¿Ya? Entonces al final es súper directo esto. Como justo nos daba que es 100, filo, podemos trabajar con sacando el puro costo y vamos a tener nuestro índice. Si es que el costo acá hubiera sido 200, claro, hubiéramos tenido que haber hecho otra columna con el índice. Acá le ponemos base 100, sacamos el cambio, entonces sería 100 por el cambio de esto, partido en esto, y ahí lo vamos sacando, ¿ya? Después la C, entonces nos dicen, de acuerdo con los resultados del 2018, ¿cuál fue el año de mayor aumento de los precios de los bienes de consumo? ¿Y cuál fue em, el menor aumento? ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo sacamos? Simplemente tenemos que sacar la inflación de esto. Entonces, yo le había dicho antes que nuestro índice en T es igual al índice pasado, en el periodo pasado por 1 más R, ¿ya? Este R en este caso es la inflación que nos está pidiendo acá, ¿ya? O el cambio en el aumento, el cambio en los precios de los bienes de consumo, ¿ya? Entonces simplemente el cambio en el precio, ya en este caso, para el año base no hay cambio, ¿ya? Entonces para acá, para sacar el cambio, va a ser el 106,5 partido en 100 menos 1, ¿ya? Y esto que nos da, al final, como justo está en base 100, es fácil cachar que es 6,5, ¿ya? Después acá va a ser 116,5 partido en 106,5 menos 1, y esto nos da 9,39%. ¿Ya? Y al final así siguen para abajo, entonces acá les va a quedar 5,15, 1,22 y acá 2,02, ¿ya? Entonces acá nos piden el de mayor aumento y el de menor aumento. Entonces el de mayor aumento
el 2020, porque tenemos un 9,39% de aumento de los precios, y el de menor aumento es el 2022 que tiene un 1,22 de aumento, ¿ya? Eh, entonces esa sería la C. Y después la D, ya, la D es lo mismo. Entonces, de acuerdo con los resultados, cuál fue el año de mayor aumento de los sueldos, es el mismo proceso. O sea, no lo va a hacer de nuevo, pero es lo mismo. Al final el cambio en el valor del índice, como la tasa de crecimiento, y tenemos que este es el cambio en los sueldos, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a copiar esto porque nos sirve para la siguiente. Lo tenemos acá, ya, perfecto. Entonces, al final tenemos eso ahí. De acuerdo con los resultados, tienen razón los trabajadores de Cactuzuela que los sueldos se quedaron atrás. Entonces acá tenemos que comparar simplemente los cambios que hay entre los dos, como en entre los dos índices. Nuestro índice de los sueldos, que al final los sueldos es la plata que tenemos para comprar los bienes, versus el índice de los bienes, ¿ya? Entonces acá es fácil notar, em, a ver, vamos a poner esto acá al lado ya, vamos, hay dos formas de verlo, ¿ya? Entonces si vamos viendo año por año, los sueldos aumentaron 5,45 y los precios aumentaron 6,5. Entonces los precios aumentaron más que los sueldos. Después los sueldos cayeron un 3,45% y los precios subieron incluso aún más. Entonces por el momento los precios están subiendo mucho más que el sueldo. Después el sueldo volvió a subir un 3,75 y los precios volvieron a subir. Después los sueldos suben 1,55, los precios son 1,22. En el 2022 los sueldos suben más que los precios. En el 2023 los sueldos suben más que los precios. Entonces, acá tenemos que ver finalmente el acumulado, ¿ya? Tenemos que ver en entre el 2018 y el 2023 cuánto fue el cambio. En general, el aumento de los precios, nosotros podríamos hacer la idea de que le va a ganar el aumento de los sueldos. Porque en general, para casi todos los periodos, en uno, en dos, en tres periodos es más grande que el aumento de los sueldos, ¿ya? Entonces, el cambio en los sueldos, como entre el 2018 y el 2023, va a ser el cambio en el índice. Entonces va a ser 112,72, 112,72 partido en el 100, ¿cierto? En el 100 menos uno. Entonces acá cachamos el tiro, como está justo en base 100, que va a ser un 12,72%. Mientras que el cambio en los precios va a ser el 126,5 partido en el 100 menos uno, y esto igual a un 26,5%. Entonces al final los precios aumentaron mucho más que el aumento de los sueldos. Entonces al final tienen razón de que se quedaron atrás comparado con el costo de vida, ¿ya? Nos vamos a la pauta. La inflación de los alimentos y otros ha sido sistemáticamente alta que los reajustes del salario. Entonces, efectivamente se quedaron atrás los sueldos, ¿ya? Al final estos ejercicios son B mecánico, em, de repente lo hacen con una columna más o cosas así, pero es la misma idea siempre. Pues que al final este es el ejercicio como más cototo. Y en general siempre los ejercicios de anualidades son o de esto o son de pensiones. Que igual hay ejercicios muy buenos de pensiones. Creo que la del 2023, no, 2024, primer semestre, tiene un ejercicio de pensiones muy bueno que en general igual era medio complicado porque tiene mezcla tasa y mezcla cosas. Entonces lo recomiendo harto ese ejercicio para ir bien preparados con el tema de las pensiones, ¿ya? Y con la anualidad y trabajarlas bien cómo funcionan.
Entonces acá nos dan toda la información, ¿ya? Entonces ahí le pongo, a ver, buscarlo. Entonces ahí tenemos todo y en la pregunta, este, y la pregunta lo que nos dicen es, si la tasa de interés fuera un 4% en dólares, porque al final si se dan cuenta todos los flujos son en dólares, entonces al final ya siempre las tasas que ocupemos para descontar, ya lo básico es que las monedas sean iguales. Si los flujos son en dólares, son tasa en dólares, si son en pesos, tasa en pesos. Y las tasas que ocupemos siempre tienen que estar acorde al plazo. Si los flujos son mensuales, ocupo tasa mensual. Si el flujo es anual, ocupo tasa anual y así sucesivamente para todo, ¿ya? Entonces la tasa un 4%, ¿qué recomendación le daría al directorio de ZZZ? Que al final, acá en resumen, lo que están viendo es de pensar en comprar la compañía en 500 millones de dólares. Entonces nosotros tenemos que valorizar la empresa y ver que ojalá el valor de la empresa sea mayor que los 500 millones de dólares para tener una ganancia. Ya, entonces acá nos dan unos ingresos y unos costos. Entonces, ¿cómo sacamos como el valor neto de nuestra empresa? Va a ser los ingresos menos los costos. Entonces, primero partimos por los ingresos. ¿Ya? Ingresos. Ya, entonces, los ingresos son estos puntos de acá. Esto tiene que ver con esto de acá. Ya, entonces, los ingresos tenemos que son 100.000 toneladas por año y el precio es de 7,50 constante. Y acá nos dicen, un punto importante, que la producción anual tendría a disminuir 0,5% por año por los siguientes 14 años. O sea, entre el año 1 y el año 15, ya vamos a tener que nuestra producción va a ir bajando cada vez más, ya un 0,5%. Y a partir del año 16 en adelante se estabilizaría la producción al mismo nivel del año 15. O sea, la última producción del año 15, que es menor que la producción del año 1, va a ser esa producción del año 15 constante hasta el infinito, ¿ya? Entonces los ingresos, como tenemos distintas cosas, primero vamos a separar los periodos. Entonces vamos a tener desde T1 hasta T15, que son los periodos en los que tenemos un decrecimiento en nuestra producción. Entonces el valor presente va a ser igual a ¿qué? Lo vamos a poner en plata. Entonces nosotros producíamos 100.000 toneladas por año, ¿cierto? El primer año son 100.000 toneladas. ¿Por cuánto? Por 7,50, que es lo que vale cada tonelada. Esta es una anualidad con crecimiento, o en este caso con decrecimiento, ¿ya? Entonces partido en R, que nuestro R era un 4%, ¿cierto? Menos, y acá ponemos generalmente el G. En este caso es una tasa de decrecimiento, entonces va a ser menos 0,5%, ¿ya? Que al final esto va a ser 0,04 más el 0,5%, ¿ya? Entonces, por 1 menos 1 más, perdón, acá en general es 1 más G, ¿cierto? Pero en este caso va a ser 1 más menos 0,5%, ¿ya? Partido en 1 más 0,04, elevado a cuánto? A 15, porque al final son 15 periodos los que estamos viendo, son 15 flujos, ¿ya? Si nosotros hacemos esto, esto nos da que es 808.256.463. 808.256.463. Entonces, ojo al final con dos cosas. Primero con el signo acá, que hasta yo casi me confundo ahora, y con cachar los periodos. Al final, del año 1 al año 15 vamos a tener un decrecimiento, entonces, y después del año 16 el infinito una perpetuidad, entonces hay que separar los flujos, ¿ya? Entonces ahora vamos a hacer el otro, que va a ser de T16 hasta el infinito. El valor presente, ¿esto qué va a ser? Acá no vamos a tener los 100.000, al final vamos a tener el flujo del año 15, que va a ser igual al 16 y así hasta el infinito. Entonces, ¿cuál va a ser el flujo del año 15? Van a ser los 100.000 iniciales del año 1 y tenemos que sacar el flujo de decrecimiento, o sea, el flujo considerando el decrecimiento. Entonces, estos 100.000 van a decrecer
a una tasa del 0,5% por año. ¿Y por cuántos años? Por 14. ¿Por qué? Porque al final nosotros tenemos acá el 1 y tenemos el 15. Acá son los 100.000, ¿cierto? Entonces, entre el 1 y el 15 va a decrecer. El año 1 van a ser los 100.000. El año 2 ya va a decrecer esta cuestión. El año 3 va a crecer un poco más, el año 4 hasta el año 15. Entonces, si se dan cuenta, si tenemos del 1 al 15, nuestra cantidad de periodos que decrece esto no van a ser los 15 completos, va a ser 14, porque el año 1 no cuenta. Entonces, entre el 1 y el 2 es 1. Entre el 2 y el 3 otro, y así, hasta el 15. Entonces, los periodos de crecimiento o decrecimiento en este caso siempre van a ser el periodo final respecto al inicial. Entonces van a ser los 15 menos el 1, ¿ya? Ojo, porque siempre estos ejercicios siempre hacen las cosas de anualidades que tenéis que separarlas y que tenéis que, siempre te dicen, el año X, el flujo del año X va a ser igual a el último flujo del año pasado, ¿ya? Entonces siempre tienen que cachar eso. ¿Ya? Entonces son 14, no 15, ¿ya? Entonces, para que tengan ojo. ¿Partido en cuánto? Ah, bueno, me faltó el por 750, que es lo que vale. Y como una perpetuidad lo partimos en R. Yo una perpetuidad sin crecimiento porque este flujo se mantiene constante y el precio también se mantiene constante. Entonces lo partimos en 0,04. Pero ¿qué pasa? Nosotros queremos sacar el valor presente de esto en t igual a 0. Y nosotros sabemos que cuando ocupamos la fórmula anualidad o perpetuidad, siempre el primer flujo es un periodo después que lo que calculamos. Entonces, si el valor presente está en t, tenemos que el primer flujo está en t más 1, ¿cierto? Por ejemplo, acá, el valor presente de esto es en t igual a 0, pero el primer flujo es en t igual a 1, ¿ya? Acá porque estamos usando tasas anuales. Si es que fuera una tasa, para no complicarlos, pero como un paréntesis, si los flujos fueran bianuales y la tasa fuera bianual, acá en este caso nuestro valor presente serían 0, pero nuestro primer flujo sería en T2, ¿ya? Porque estamos ocupando flujos bianuales y tasa bianual. Ojo con eso. Entonces, si fuera, acá no sé, pues, flujos mensuales y tasa mensual, al final siempre el valor en 0 va a ser igual al primer flujo del mes siguiente, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Acá nuestro primer flujo es igual a 16 y yo quiero el valor presente en igual a 0. Entonces, todo esto está en t igual a 15, ¿ya? Porque el primer flujo es en t igual a 16, entonces el valor presente está en t igual a 15. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que traer los 15 periodos para atrás. Entonces, ¿cómo lo hago? Lo divido por 1,04 elevado a 15. Y esto nos da 970.564.300,6, ¿ya? Y nosotros, ¿cómo sacamos finalmente? Bueno, y al final estos son nuestros ingresos, que al final después los tenemos que sumar, ¿ya? Con respecto a los costos, nos dicen, los costos de las celulosas están en torno a 370 por tonelada y que este valor se mantenga para el próximo año y, sin embargo, se espera que estos costos aumenten anualmente un 1% por los años siguientes. Pero este 1% para los años siguientes a perpetuidad. O sea, de aquí al infinito va a aumentar un 1%. Entonces, acá no hay que hacer separación. Entonces, tenemos de T1 hasta el infinito. Hasta T infinito. Entonces, el valor presente va a ser, la vamos a poner menos porque es un costo. Entonces, van a ser las 100.000 toneladas que producimos por 370, que es lo que vale. em, Partido en 0,04 menos el aumento de los costos, ¿ya? Que es un 1%. Y esto da menos un número gigante. Ya tenemos eso de ahí. Entonces, ¿cómo sacamos el valor de la firma? Al final tenemos que sumar todo esto.
Entonces la sumatoria de todo esto nos da que es igual a 545.000, 545 millones, perdón, 487.430,3. Nosotros estábamos viendo si vale comprar la compañía. Nosotros estábamos pensando pagar 500 millones de dólares y esta empresa, por así decirlo, vale 545 millones. Como al final lo que vale la empresa es más que lo que nosotros vamos a desembolsar, obviamente nos conviene comprarla, ¿ya? Porque es mayor que los 500 millones. Entonces sí conviene comprar la compañía, ¿ya? Al final tenemos un BPN positivo. Y la pregunta B nos dice que están a punto de cerrar la compañía ZZZ cuando usted comienza a leer en los diarios que los costos de la producción de celulosa están aumentando de manera importante. Entonces, asumiendo que el precio de venta de ZZ y los costos y los ingresos se mantienen igual a calculado A, ¿cuánto tendría que subir el costo? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos manteniendo constante los 500 millones y nuestros ingresos y nosotros tenemos que ver cuánto tienen que cambiar los costos. De manera que, como ver en el límite, hasta qué punto nos conviene comprar esto. Pero ojo que nos dicen en un entre paréntesis sale, asumiendo que el crecimiento anual de los costos no se modifica. Entonces nosotros qué tenemos que ver, tenemos que llegar al punto en el que el VPN es igual a cero. En ese punto estamos indiferentes entre comprar o no la compañía. ¿Ya? ¿En qué punto sabe que el VPN es igual a cero? Cuando el valor presente de los ingresos es igual al valor presente, perdón, perdón. Cuando los 500 millones es igual a que el valor presente de los ingresos menos el valor presente de los costos, ¿cierto? De los costos. ¿Ya? Entonces, en este caso, nosotros tenemos que em, tenemos que sacar la diferencia, po. El valor de los ingresos, ya voy a tener que hacer la suma acá, eran los 808, 256, 463 más los 970, 564, 300,6. Ya, un número gigante. Al final son 1 millón, no, perdón, 8, esto no es 1 millón, son 1.000 millones. 820, 764. Entonces tenemos que pasar los costos para allá, esto pasa restando, entonces le restamos los 500 millones, entonces nos queda que el valor presente de los costos va a ser igual a 1 millón, perdón, los 1.000 millones, 278 millones, 820, 764. Claro, la pauta está un poco distinto porque al final son, no, son los mismos números, pero le puse una cosa mal, ya. Entonces, si es que el valor presente de los costos vale eso, nosotros estaremos indiferentes entre comprar o no la compañía. ¿Y cómo sacamos el valor presente de los costos? Esto tiene que ser igual a los 100.000, que es la producción, por el precio, que al final es el costo que estamos buscando, partido en el 0,04 menos 0,01, ¿cierto? Y acá simplemente despejamos el P, po. Entonces pasamos el 0,03 multiplicando para allá y los 100.000 dividiendo para acá. Y esto nos da que es 0,03, nos da que el precio es 383,60, 65. Entonces, que el precio es igual a 383,65, estamos indiferentes de comprar la compañía. Pero si es que el precio es mayor que los 383,65, al final el costo, y como no el precio que lo vendemos, sino lo que nos cuesta a nosotros la celulosa, si es que es mayor, no nos conviene.
porque al final va a aumentar el valor presente de los costos, nos va a disminuir todo esto y va a pasar que los 500 millones va a ser mayor que esto de acá. Entonces, si es que el costo de producir la celulosa es mayor que 333,65 por tonelada, no conviene comprar la compañía. ¿Ya? Al final siempre les va a tocar las pruebas un ejercicio de anualidad. Puede ser de este estilo o puede ser del estilo de las pensiones. Ya para que lo revisen bien. Bueno, el último ejercicio, para hacerlo rapidito igual, es de feature de moneda. Ya, entonces, ta, ta, ta. Ya, estamos acá. Entonces, entero. Entonces acá nos dicen, ya, aunque usted va a recibir una herencia de 25 millones, de ahí lo pueden leer ustedes. Pero suponiendo que usted es neutro al riesgo, que acá es importante, y el tema de la neutralidad al riesgo y el cuando hay aversión al riesgo, porque cuando hay neutralidad al riesgo, nosotros no exigimos un premio por la incertidumbre que hay, ¿ya? Porque ahora, ¿qué pasa? También pasa con el feature de inflación, que al final nosotros, no sé, pues, cuando invertimos en tasas reales, nosotros sabemos el rendimiento real que vamos a tener. Nosotros cuando invertimos en tasa nominal, no sabemos porque al final lo que nos importa es el rendimiento real, ¿no? Nosotros, ¿cierto? Porque al final es lo que nosotros vamos como el poder adquisitivo. Entonces nosotros cuando invertimos en real, da lo mismo la inflación porque al final nuestro rendimiento real está fijo. Pero cuando invertimos en tasa nominal, nosotros no sabemos cuál va a ser el rendimiento real ex post, porque depende mucho de la inflación que haya, ¿ya? Que al final esa incertidumbre con qué va a pasar con la tasa de la inflación. Pues si somos neutros al riesgo, nos da lo mismo esa incertidumbre y se cumple con igualdad. Pero si somos aversos al riesgo, nosotros vamos a exigir un premio por invertir en tasa nominal, ¿ya? De manera de compensar un posible cambio en la inflación que nos perjudique, ¿ya? Acá con moneda es la misma lógica, ¿ya? Entonces, ¿cuál debería ser la tasa? Depósito a plazo. em, ya, porque al final lo que dice el ejercicio es que el banco, ya nosotros vamos a necesitar libras esterlinas, pero el banco no sabe cuál es la tasa. Acá sale. No logra encontrar la tasa de interés que está pagando el banco por el tipo por el depósito a plazo en libras. Entonces, ¿cuál es la tasa que iría a pagar en libra? De manera que estemos diferentes entre ambas alternativas de inversión. Entonces, nosotros queremos terminar con libra. Entonces, la ecuación, la típica, es que uno más la tasa en peso es igual a uno más la tasa en la otra moneda, que le vamos a poner eso por como el tipo de cambio, ¿ya? Al final este es el tipo de cambio esperado, ¿ya? Entonces, ¿cómo uno llega a esta fórmula? Es porque hay dos caminos, ¿ya? Entonces, nosotros queremos terminar con libras. Entonces hay dos caminos. La primera es invertir en pesos. Entonces un monto, pongámosle que invertimos uno. Entonces invertimos un peso, lo invertimos en pesos, la tasa en pesos, y al final lo cambiamos a libra esterlina, que al final el tipo de cambio acá está en pesos por las libras esterlinas. ¿Ya? ¿O no? Sí, está en pesos por libra esterlina. Entonces yo creo que terminar con libra esterlina. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Esto al final, para pasarlo a libras esterlinas, lo divido por el tipo de cambio en T más uno. ¿Ya? Porque al final, si se dan cuenta, estos de acá son pesos. Entonces vamos a tener pesos dividido algo que es pesos partido en libras esterlinas. Entonces va a dar esto vuelta, ¿cierto?
porque está dividiendo y acá se cancelan y termino con libras esterlinas, ¿cierto? Ese es un camino, y esto tiene que ser igual al otro camino, que el otro camino sería cambiar las libras esterlinas hoy día, entonces sería uno partido en las libras esterlinas, o sea, tengo mi peso, lo cambio a libras esterlinas hoy día y lo invierto a la tasa en libras esterlinas, ¿ya? Y con ambos caminos termino con libra esterlina al final, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, este tema, el tipo de cambio, en tema uno si lo pasamos multiplicando para allá, nos queda esto, ¿cierto? Al final esa es la derivación de la fórmula. Por los dos caminos tengo que llegar a la misma, como al mismo resultado. Entonces, acá nos dicen, acá simplemente reemplazamos. La tasa en peso es de un 5,5 anual. Acá también fíjense los plazos. Entonces 5,5 anual, entonces tenemos uno más 0,055. Tiene que ser igual a uno más la tasa esta por el tipo de cambio. Nos dicen que se espera que el tipo de cambio actual es 1,1204 y se espera que el tipo sea 1180. Entonces acá le ponemos por 1180 partido en el tipo de cambio actual, que es 1204,82. Y acá simplemente pasamos este ratio dividiendo para allá y después le restamos el 1. Y acá nos queda que la tasa es de un 7,72%. Esa es la tasa en libras esterlinas, ¿ya? Entonces al final, como les dije, si la tasa fuera esta, yo estaría indiferente entre seguir este camino, que sería invertir en pesos y cambiarlo después a libras esterlinas, versus cambiar hoy día libras esterlinas y invertir en libras esterlinas, ¿ya? Al final esa sería la intuición. Y si se dan cuenta, al final el tipo de cambio actual es 1204 y después es 1180. Entonces yo estoy, en un futuro voy a estar pagando menos pesos por cada libra esterlina. Entonces si yo pago menos pesos por cada libra esterlina, quiere decir que mis pesos son más valiosos. Entonces que el peso se apreció respecto a la libra esterlina, ¿ya? Para que tengan eso en cuenta. Y después, bueno, igual siempre si quieren ver la pauta como oficial, esto lo tienen en Canvas, así que ahí, bueno, igual acá está la pauta ya. Em, si hay cosas que no digo y están en la pauta, qué sé yo. ¿Cómo cambia su respuesta si hubiera versión al riesgo? Ya, al final lo que les dije con la inflación, como el paralelo, al final, si es que yo invierto en nominal, siempre hay un riesgo, ya, de que me cambie la tasa de inflación, entonces mi rendimiento real sea mucho menor. Entonces, si nos vamos de nuevo como a la derivación de la fórmula, yo quiero terminar con libras esterlinas, esa es mi misión. Entonces, ¿qué pasa? Que este camino es más riesgoso que este. ¿Por qué? Porque en este camino ya tomamos la tasa dada, estas tasas son dadas y el tipo de cambio actual también está dado, ¿ya? Entonces, yo hoy día, si digo este camino, yo sé con cuántas libras esterlinas voy a terminar en un futuro. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio hoy día lo conozco, yo tengo mis 1.000 pesos y los cambio a X libras esterlinas. Y esas X libras esterlinas las invierto a uno más la tasa en libras esterlinas. Entonces sé hoy día cuánta plata voy a tener en un futuro. Con este camino, yo tengo mis pesos, que lo invierto la tasa en pesos, ¿cierto? Entonces yo sé cuántos pesos voy a tener al final. Pero como este tipo de cambio en el futuro yo no lo conozco hoy día, porque hay una expectativa, por eso yo le puse el E acá. Hay una expectativa de cuál va a ser el tipo de cambio, pero yo no sé con certeza qué se va a ser el tipo de cambio. Entonces yo sé cuántos pesos voy a tener en un futuro, pero no sé a cuántas libras esterlinas va a equivaler eso, porque depende del tipo de cambio que haya en un futuro. Entonces hay incertidumbre. Acá no hay incertidumbre y acá sí hay incertidumbre. Entonces con aversión al riesgo tiene que haber un premio para poder invertir em, en la tasa. Ya entonces lo que sale acá en la pauta, que al final es parecido, si fuera verso al riesgo, y dado que va a consumir libros esterlinas, tenía que ofrecerme una tasa en pesos mayor.
¿Por qué? Porque como hay incertidumbre con ese camino, de invertir en pesos y cambiarlo a libra esterlina, tengo que tener un premio por riesgo. Entonces, que yo quiera invertir en pesos, me tiene que dar una rentabilidad mayor para compensar ese mayor riesgo que estoy tomando. Y acá, bueno, lo mismo que sale, que es lo que he dicho, ahí lo puedes leer. Y acá en la 3, o sea, la C, han pasado 12 meses y está a tu punto de irse Londres y que el tipo de cambio actual es 1280. Antes no me acuerdo cuánto era. Era de 1204. Si usted en su momento había invertido en un depósito a plazo en libras esterlinas, se vio favorecido o perjudicado con lo que ocurrió finalmente con el tipo de cambio. Ah, perdón, el 1280 no es comparado con el 1204, es comparado con el 1180, ¿ya? Entonces, verán, ¿qué es lo que pasa? Que aumentó el tipo de cambio, entonces quiere decir que el peso se depreció. Pago más pesos por cada libra esterlina. Si usted en su momento había invertido en un depósito a plazo en libras esterlinas, ya, entonces, si lo pensamos bien, en libra esterlina, siguiendo el camino de las libras esterlinas, ya lo va a anotar acá de nuevo. El camino de en pesos a libra esterlina, ya lo pone una L. Al final era 1 más la tasa partido en el tipo de cambio esperado y se lo pasamos, ya, lo va a tachar eso. Y el otro camino era cambiarlo hoy día. Entonces, partido en el tipo de cambio, eso era si lo cambiábamos hoy día, ¿cierto? Al final, hoy día lo pasábamos a libra esterlina y solo invertíamos en libra esterlina. Entonces, si es que esto en su momento había invertido en un depósito en libra esterlina. En este caso, si se dan cuenta, no nos afecta, o sea, implícitamente el tipo de cambio nos afecta en la tasa que va a haber acá. Pero dejando eso de lado, porque al final eso es ex post, ya, pero antes, lo que pasa, ya, porque al final, si se dan cuenta, esta tasa se termina con el tipo de cambio esperado. Entonces, lo que pasa ex post, o sea, después de los 12 meses con el tipo de cambio, ya como que no me afectó la tasa de acá. Entonces, si se dan cuenta, si yo sigo este camino de haber invertido en libra esterlina, no me importa, no tengo el riesgo de tipo de cambio en un futuro. Porque yo ya me amarré como a que voy a tener cierta cantidad de libras esterlinas, ¿ya? Entonces no me afecta el tipo de cambio. En este caso acá, sí estoy expuesto al tipo de cambio en un futuro. Y si se dan cuenta, mientras más grande sea el tipo de cambio, peor estoy, porque al final, si es que sigo este camino, porque mis pesos los voy a cambiar a libras esterlinas, ¿cierto? Entonces, si es que yo los pesos, si es que después mis pesos valen menos, voy a poder con este camino comprar menos libras esterlinas en un futuro manteniendo constante la cantidad de pesos que yo invierto, ¿ya? Porque al final me es más caro cambiar mis pesos. Entonces, haciendo el raciocinio, si es que yo hubiera invertido en este caso y me sube el tipo de cambio como ex post, termina siendo un tipo de cambio más grande, hubiera estado mejor invirtiendo acá porque me amarraba una cierta cantidad de libras esterlinas y no estaba expuesto al tipo de cambio. Entonces, con este quedo peor si es que me sube el tipo de cambio. Si es que me baja el tipo de cambio, acá termino ganando porque al final puedo obtener más libras esterlinas que las que yo hubiera pensado en un comienzo, ¿ya? Entonces, acá nos dicen, si es que sube el tipo de cambio, la lógica es que estoy bien habiendo invertido acá y acá si hubiera invertido acá hubiera estado peor. Entonces, acá lo que dice, bueno, acá hace unos cálculos. Entonces, lo que dice, dado que el tipo de cambio se depreció en lugar de apreciarse, ex post fue mejor alternativa. Al final lo que dije, pero como metiéndole números, ¿ya? Entonces, al final ahí calcula como cuántos pesos, con cuántas libras esterlinas termina al final. Pues al final la intuición es lo importante que si me sube el tipo de cambio, acá no estoy expuesto al tipo de cambio futuro. Acá sí. Pero si es que me sube el tipo de cambio, hubiera estado mejor acá. Si es que el tipo de cambio me baja en un futuro y termina siendo menor que lo proyectado, hubiera estado mejor acá. ¿Ya? Es. Entonces esa fue la ayudantía paso a paso. Ojalá le haya servido. Igual fue un poquito rápido, pero porque estoy con hartas cosas, pero
Pero eso, pues, ojalá le haya servido, mucha suerte en la prueba. Al final, los ejercicios siempre son la misma idea. Entonces, al final, la anualidad siempre tienen que manejarla muy bien, porque al final es el resumen del curso. Y eso, pues, para el ejercicio de anualidad, yo les recomiendo verlo, el de la prueba 2024-1, que al final está muy bueno porque es de pensión y te mezcla diferentes tasas y es muy bueno. Entonces, eso, pues, mucha suerte con las pruebas. Chao, chao.